Bueno, familia, vamos a entrar en el análisis económico. Lo que veremos el día de hoy, pues son los indicadores más importantes que se tienen que ver a la hora de tomar decisiones de acuerdo a un país. Estos son importantes porque pues no todos los países tienen indicadores adecuados para así poder invertir en ellos. Vamos a ver uno por uno y vamos a en cada video entrar en detalles cada uno de ellos. ¿Listo? Empecemos con la inflación. Esto lo tienen que cuidar las grandes y pequeñas economías. Normalmente las economías tienen un banco central que se encarga de la política monetaria, de la cantidad de dinero que hay en la economía para que no haya una inflación. Se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Generalmente lo medimos a un año. Cuando sube el nivel de precios, hay inflación. Y cuando cae, decimos que hay deflación. Entonces, no es raro que, por ejemplo, tú te preguntes, bueno, yo antes, hace unos años, compraba con 2.000 pesos colombianos. Uy, yo me acuerdo que yo comía bien con eso. Y hoy 2.000 pesos ya casi no alcanza para nada. La inflación es el impuesto más perverso para las personas con menos ingresos. Cuando un país tiene una inflación alta, los indicadores económicos son imposibles de medir. Un proyecto con una inflación, por ejemplo, del 2 o el 5%, pues es viable. Pero inflaciones del 1.000 o 3.000%, las inversiones se alejan de un país que tenga inflaciones tan altas. Aquí en Latinoamérica lo vemos, por ejemplo, en países como Venezuela o países como Argentina, cuya inflación está por encima del 50% en este momento. Cuando hay inflación, se acaba o se abre la paridad del poder adquisitivo. Las personas con menos ingresos realmente son las más afectadas. Te voy a dar un ejemplo rápido. Si una universidad, por ejemplo, cuesta $1.000, digamos, y hay una inflación del 10%, significa que todo sube el 10%. Entonces va a subir el siguiente año a $1.100, ¿cierto? Subió el 10%. Un trabajador que gana $100 al mes, ahora va a ganar $110. Pero esto es diferente a alguien que, por ejemplo, un gerente, alguien, digamos, de un cargo alto que gane $10.000 al mes, pues ahora va a ganar $11.000. Si tú te das cuenta, todos aumentaron el 10%, pero hay una gran diferencia. Y aquí es donde se empieza a abrir la paridad de poder adquisitivo. Los que ganan menos recursos pues van a estar más alejados de los que ganan más. Y cada vez va a ser más difícil a que esas personas puedan acceder a educación de calidad, a bienes de lujo, a unos buenos servicios. Cuando una economía está en crecimiento alto, los bancos paran esto para poderlo controlar, ¿sí? Grandes crecimientos traen inflación, de hecho. Entonces, lo que hacen es subir las tasas de interés y así controlar la inflación. Porque al tener mayores tasas de interés, pues obviamente lo que van a hacer es recoger dinero para que este dinero se vaya a inversiones. Porque, wow, las tasas de interés están altísimas, es momento de invertir. Entonces recogen dinero. Y así este dinero se va a inversiones, portafolios, etcétera, ¿sí? Y así, pues no hay tanto dinero en circulación y va a poder bajar la inflación. A esto lo conocemos como política monetaria contra accionistas. Pero debido a la pandemia que hubo, pues se busca ciertos estímulos. Para esto, obviamente, los bancos lo que hacen es usar una política monetaria expansionista. Lo que se hace es bajar las tasas de interés y, de hecho, casi todos los países durante el 2019 y 2020 han tenido tasas de interés muy bajitas para que así las personas lo que hacen es sacar su dinero, que este empiece a circular y se genere una inflación y un crecimiento controlado. De hecho, pues la inflación tiene que ser muy medida, debe ser controlada. Hay, por ejemplo, hay una canasta básica que mide la inflación en los países. Esta canasta básica es tenida en cuenta para el aumento de las pensiones, por ejemplo. Cuando hay una inflación desbordada, las pensiones no logran subir. Lo mismo que sube la inflación, obviamente. Y hay unos bienes que se vuelven difíciles de comprar o de acceder a ellos. Por eso es que es tan importante controlarla.
Si se va a invertir, por ejemplo, en el que la inflación, en un país en donde la inflación sea muy alta, hay que tener mucho cuidado. Uno de los más grandes retos en estos tiempos es controlar la inflación. Con todos los estímulos que se le han dado a la economía, es mejor dicho, hay mucho dinero circulando y es muy probable que haya un aumento exagerado de los precios y que los bancos centrales tengan que reaccionar para así poder frenar este crecimiento. Entonces, hay que tener cuidado con invertir en países con inflación alta, aquellos que han tenido, digamos, como hiperinflación. Ten cuidado, por ejemplo, con economías hiperinflacionarias, porque allí tu inversión tendrá un alto riesgo.